perdón, diferencial de Y, perdón, por diferencial de Y por beta. Esta sigma XY en realidad es tau XY, o sea, es el esfuerzo cortante. O sea, aquí vamos a aclarar o vamos a notar porque la notación de la bibliografía, es que no me acuerdo si la bibliografía es el Timoshenko, de Plate and Shell o del Boresi, no me acuerdo de las dos. Creo que es el Boresi. Entonces cambian muchos, como el tensor de esfuerzos es igual a sigma, entonces se pone sigma XY, pero pues nosotros sabemos que, a ver, déjenme lo anoto para hacer la aclaración, porque ustedes están familiarizados con la letra tau. Tau, que es el cortante, es XY. Y en este caso, pues aquí están ustedes viendo sigma XY, pero tau XY es a sigma XY. Ajá. Y tenemos dos cuestiones que dan cortante. Una es debido a la fuerza transversal que produce un cortante y otra es debido al par torsional. Acuérdense que la ley de Hooke en cortante nos dice que tau, ¿sí?, es igual a G por gamma, donde gamma no es el parámetro que estamos utilizando. Estoy aclarando por qué situación. Esta es la ley de Hooke entre deformación angular. La ley de Hooke en deformación normal es igual a el módulo de elasticidad por la deformación lineal. Ajá. Epsilon. Es la ley de Hooke. Ahora, en el caso de la torsión, que es cortante puro, la torsión o el par torsional T va a ser igual a... es que lo debía... A ver, voy a ponerlo con... mejor con esfuerzos. ¿Dónde está la goma? No veo la goma. Aquí está el borrador. Voy a ponerlo con esfuerzos. Tau, esfuerzo cortante, va a ser igual a el par torsional por, esto es para elementos de sección transversal circular, por R entre J, que J es el momento polar de inercia. Ahora, la ecuación de la escuadría para el esfuerzo normal, esto es para cortante puro, este es cortante puro porque solamente hay un par torsional, o sea, está aplicando el par torsional T, un torque, pues. Y la ecuación para un esfuerzo normal va a ser, en el caso de la flexión, pues va a ser el momento, y vean ustedes la similitud, por Y, que es la distancia del centroide o del eje neutro a la fibra más alejada entre el momento de inercia. Y esto es para la flexión y este es para la torsión. Ajá. Entonces, aquí lo importante es notar que este sigma XY es tau XY, o sea, esta relación. ¿Sí? Esta relación. Entonces, hay, bueno, el cortante también, tau,
También para secciones rectangulares es... Andrés, ¿dónde andas, Andrés? Althusar. Perdón, profesor. Es aproximadamente igual a... ¿Por qué? Porque depende de la sección transversal, o sea, qué forma tiene la sección transversal. A el cortante entre el área, que es este caso que estamos viendo. En este caso, el cortante es NXY. Ajá. NXY es este cortante que está aquí. ¿Sí? Entonces, tau por A es igual al cortante. Entonces, aquí el cortante como es un cortante por unidad de longitud, por la longitud, pues va a ser igual a beta por diferencial de Y, que está aquí, beta por diferencial de Y, aquí está diferencial de Y aquí está beta, por sigma XY, que en realidad es tau XY para la notación a la que estamos, o la que están ustedes acostumbrados, desde mecánica de sólidos. Ajá, entonces este es beta por sigma XY, pero sigma XY en realidad es tau XY por diferencial de Z. Igual aquí va a pasar con beta, pues beta entre beta va a dar 1 porque son parámetros constantes. Si son variables, pues se tendría que, no se podrían eliminar. Si constantemente está variando bueno, más bien si está variando el parámetro beta, pues tendría que quedarse aquí. Y diferencial de Y, en diferencial de Y aquí sí es 1. Y entonces finalmente nos quedaría NXY igual a la integral desde menos h sobre 2 hasta h sobre 2 de tau XY o sigma XY diferencial de Z. Ajá. Vamos a verlo. Voy a cambiarme al ratón. No lo borro porque seguimos en la misma lámina. Y aquí está. NXY es igual a menos h sobre 2 hasta h sobre 2 de sigma o tau XY o sigma XY por diferencial de Z. Ajá. Y lo mismo porque NXY es igual, ya se ha demostrado que los cortantes son iguales en magnitud y entonces lo único que quedaría pues sería la dirección, pero la dirección pues, es la misma, entonces aquí quedaría menos h sobre 2 hasta h sobre 2 integral de tau XY o sigma XY diferencial de Z. O sea, recordemos esta igualdad, ¿sí? Es cuestión de notación nada más. Aquí está la ley de Hooke en cortante, la ley de Hooke en normal, y la ecuación de la escuadrilla en flexión y la ecuación de cortante con un cortante puro. Ajá. Tau igual a T, vean la similitud entre la ecuación de la escuadrilla y la ecuación del esfuerzo cortante. Ajá. Pero significativamente son diferentes porque tau produce esfuerzos cortantes y sigma es la representación de los esfuerzos normales. Ajá. ¿Sí está claro? Bueno, si no, díganlo ahora o callen para siempre. No, no es cierto. Deben de tomar en cuenta esta condición. ¿Sí? Entonces ya vimos fuerzas normales y fuerzas cortantes. Ajá. Entonces ahora vamos a ver los cortantes, pero perpendiculares a los cortantes longitudinales producidos por este cortante que está aquí. Aquí tau igual a V sobre A. Ajá, esos son los perpendiculares. Los otros eran producidos por fuerzas de torsión. Las fuerzas en X y Y. Bueno, aquí están. Si ustedes se fijan, tenemos ahora momentos, voy a borrar los momentos y cortantes internos. Ajá. Tenemos momentos y cortantes. QX, QY, que son perpendiculares, y pares torsionales o momentos torsores en la dirección
alfa diferencial de, bueno, en la dirección X y en la dirección Y. Ajá. MX, ¿por qué es MX? Porque actúa alrededor del eje X, esta es la representación. Y aquí ustedes se fijan, QX va hacia arriba y QX va hacia abajo. O sea, en una placa también hay también hay fuerzas cortantes que están en equilibrio. Ajá. So, ahorita fuimos fuerzas normales y fuerzas cortantes. Ahorita estamos viendo cortantes internos en la cara Z, bueno, en el eje Z, actuando en el eje Z, en la dirección Z, pero en relación a el eje X y al eje Y. Ajá, perpendicular al eje X y perpendicular al eje Y. Aquí está QY y QY. MYX, sí, que es un par torsional, y MYX del otro lado, MXY, MXY, y MYY, que también es un par torsional, actuando alrededor del eje Y actuando alrededor del eje X, que son los que van a producirle la flexión. Ajá. Entonces, en el plano medio ya vimos ahorita los cortantes, debido a las fuerzas cortantes, y aquí los cortantes debido a las fuerzas torsionales, MYX y MXY. Ajá. Y los pares, los momentos flectores que serían MXX y MYY. Ajá, entonces QX y QY van a ser los cortantes transversales por unidad de longitud, igual que las fuerzas, pero ahora esas fuerzas normales son perpendiculares a los ejes X y a los ejes Y, y se denotan por QX y por QY. Ajá. Uno actúa en el eje Y y el otro actúa en el eje X. Ajá. Respectivamente, como está aquí. Entonces, podemos decir, ya haciendo toda la similitud que hicimos hace un rato de beta por diferencial de Y, QX por beta diferencial de Y, que va a ser igual a diferencial de Y por beta por, aquí también es tau XZ, tau XZ o sigma XZ, diferencial de Z, o sea, en cada sigma, lo único que cambia son los subíndices, pero lo que ustedes están acostumbrados a la notación normal de tau para cortante, y aquí es un esfuerzo cortante, XZ. ¿Sí? Entonces, beta con beta se van, diferencial de Y con diferencial de Y se van, y finalmente queda QX, o el cortante en X, en la dirección X, es igual a la integral de menos H sobre 2 a H sobre 2 de sigma XZ, diferencial de Z. Ajá. Y QY es lo mismo, porque QY hay que multiplicarla por alfa diferencial de X, y el área es alfa diferencial de X por diferencial de Z. Acuérdense que dz es el espesor, la diferencial que va hasta alcanzar al espesor. ¿Cómo lo alcanza? Pues sumando los elementos diferenciales de Z desde menos H sobre 2 hasta H sobre 2. Este es el cortante en Y. Ajá. Ok, la canción. Lo juro que lo bajo para... Bueno, y aquí está el momento en X. El momento en XX, si ustedes se fijan, tendríamos que multiplicar, ¿sí? O sea, el momento es fuerza por distancia. Entonces, como MXX es un momento, vamos a multiplicar por beta diferencial de Y. Y esa es la distancia que va a producir un momento alrededor de X. Entonces tendría que multiplicar beta por diferencial de Y. Y del otro lado, pues beta por diferencial de Y por Z, por sigma XX, ¿sí? Y por diferencial de Z. Entonces, beta diferencial de Y, que serían 1, y nos quedaría MX igual a la integral desde menos H sobre 2 hasta H sobre 2
de Z sigma XX diferencial de Z. Aquí ya ustedes se fijan, Z diferencial de Z. A ver, permítanme, se cayó una. Ya, entonces Z, la integral, pues sería Z cuadrada sobre 2, y hay que sustituir el límite superior sobre el límite inferior, y ahí nos va a dar, nos da la rigidez a la flexión. Eso lo vamos a ver posteriormente. Ajá. Y aquí está MXY, pues MXY será también multiplicada por, es un par torsional, por beta diferencial de Y, y acá por beta diferencial de, bueno, por Y, por diferencial de Y beta, por Z, por tau XY o sigma XY, diferencial de Z. Aquí vean cómo este es un par torsional, tau XY es un esfuerzo cortante, y este es un esfuerzo normal. Ajá, por Z, diferencial de Z desde menos H sobre 2 hasta H sobre 2. Ajá. Bueno, y tomando otra vez las ecuaciones, nos faltan las ecuaciones para MY, para MYX, que aquí son esfuerzos normales en la dirección Y, esfuerzos cortantes en la dirección XY. Ajá. Entonces aquí se ve que el momento o el par torsional YX es igual al par torsional XY. Y ya tenemos el resumen de fuerzas normales. Aquí están las fuerzas normales. Estamos todos recordando esta condición de esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. NXX, NYX o NXY igual a NYX igual a sigma XY. O sea, las integrales desde menos H sobre 2 hasta H sobre 2, diferencial de Z. Y los cortantes, este ya es un resumen de todas las fuerzas normales, los momentos torsionales que están acá arriba, y los, bueno, aquí están, si ustedes se fijan, MXY o MYX igual a MYX, y es igual a la integral. Entonces aquí está QX, Y, QY, que están con respecto a los esfuerzos cortantes. Este debería ser tau XZ, pero es sigma XZ, sigma YZ. Este es el esfuerzo normal, este es el esfuerzo normal, este es el esfuerzo cortante. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Son todas las fuerzas que actúan en la placa. Ajá. Y las fuimos viendo una a una. Bueno, ahora vamos a ver la cinemática. ¿Qué es la cinemática? Pues es el área de la física que estudia el movimiento, en este caso el movimiento en el área estructural, pues son los desplazamientos que producen deformaciones. Entonces, para la placa, vamos a ver la cinemática. La cinemática, pues es las ecuaciones que describen el movimiento de la placa, en este caso, las deformaciones. Y vemos que los componentes van a ser del vector, van a ser U, V y W. Ajá. Son los componentes de desplazamiento de un vector. Ajá. No sé si por aquí traigo un esquina. Sí, bueno. Aquí está. Vean, este es U minúscula, B minúscula, bueno, U mayúscula, B mayúscula y W mayúscula. Pero para un punto P sobre el eje neutro o el plano neutro o el plano medio es más correcto denominarlo,
el plano medio, tenemos el punto P', cuyo vector va a estar definido por las coordenadas U minúscula, B minúscula y W minúscula. Y el punto P que se estaba refiriendo el enunciado, que es U mayúscula, B mayúscula y W mayúscula, es un punto P que está a una distancia Z, del punto origen, P'. Ajá. Entonces, cuando la placa se somete a las fuerzas que vimos anteriormente, pues se van a producir deformaciones de acuerdo con la ley de Hooke. Vamos a ver que estas deformaciones van a ser igual a las dimensiones de la placa, o sea, 1 entre alfa. Alfa va a depender de las dimensiones de la placa, es un parámetro que depende de la magnitud de la placa, o de las dimensiones, más bien, de las dimensiones de la placa, o sea, qué dimensiones tenga en la dirección X y en la dirección Y, por UX, que UX pues es un desplazamiento en la dirección X del punto P, o sea, este punto P, porque sí sufren deformaciones, los puntos, bueno, la estructura de la placa sufre deformaciones en la dirección X, que va a estar dada por esta relación, 1 entre alfa por U de X más alfa Y por B, que es la posición B del punto P, ¿sí?, con respecto de beta. Beta, pues, es el parámetro que relaciona la fuerza, la dimensión en el eje Y. Ajá. Y la deformación en Y, pues va a ser 1 sobre beta por el desplazamiento de B, del punto B en Y. Ajá, aquí está. Más beta, la componente beta en X, por el desplazamiento en X, que es el desplazamiento U, con respecto de alfa, que es un factor de dimensiones de la placa en el eje X. Y la deformación en Z, ya estamos viendo las deformaciones, pues es el desplazamiento en Z del vector W, o de la componente del vector, que en este caso es WZ. Entonces, el desplazamiento angular, que es 2 veces epsilon, bueno, este debería de llamarse gamma XY, ¿sí? Pues aquí vamos por lo que ustedes conocen, la notación que a la que están ustedes, o con la que están ustedes familiarizados, no es otra más que, acá está. Vamos a aclarar que epsilon XY va a ser igual, o es igual a gamma XY. O sea, es una deformación angular. Ajá, aquí vamos a poner igual a una deformación, o un strain. Ajá, deformación angular. Entonces, cada vez que vean ejes XY o ZX o ZY, o XZ o XY, XZ o ZX, pues van a ser deformaciones angulares. Entonces, el doble de la deformación, angular va a ser igual a la componente en la dirección Y de U, de la componente en X con respecto de beta, que está en la dirección Y, más la componente del vector B
en X o con respecto a X de alfa menos beta, la componente en X por B entre alfa por beta menos alfa por Y por entre alfa por beta. Podemos ver la demostración, pero nos vamos a tardar más tiempo. Ajá. Entonces, estas, pues ya las tenemos dos veces. La deformación angular en XZ es igual a UZ más W en X con respecto de alfa. Y dos veces la deformación angular de YZ va a ser igual a B en Z, o la componente de B en Z, más la componente de W con respecto de Y, con respecto de beta. ¿Ya cuántas fórmulas llevamos? A ver, vamos a ver. Nada más para las placas, ¿eh? Ahorita ¿cuántas fórmulas han visto? Porque no las he contabilizado, pero desde las vigas sobre fundación elástica hasta acá, ya llevamos como 100. Entonces vamos a suponer que aquí las anteriores hubieran sido 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos a llegar a las 200 fórmulas. Ajá. Más de 200 fórmulas se ven en el curso de pared delgada. Les voy a contabilizar para que nos quedamos en la 30 y tantos, ¿no? Después ahí ya no vimos las fórmulas de la viga de las viga, nos faltó viga columna, la numeración de las fórmulas de la viga columna y la numeración de las fórmulas de la viga tirante y la formulación de las placas. Ya llevamos más de 100, vamos a llevar como 120 fórmulas vistas por ustedes. Entonces, para la próxima debo de contabilizar las fórmulas. Voy a tener cuidado en contabilizar las fórmulas. Bueno, ya nos queda 2 minutos. Entonces, continuamos. Aquí los desplazamientos, vamos a ver ahora, estábamos viendo la deformación en el punto P. Ahora vamos a ver la deformación en el punto P' con respecto a sus componentes U minúscula y B minúscula. Déjenme borrar los dibujos. Entonces, vemos que dos veces la deformación angular en el punto P', aquí es W minúscula con respecto a X, alfa, más la componente U con respecto de Z, y dos veces la deformación angular en YZ es igual a el desplazamiento de W o la componente de W del punto P' con respecto a Y con respecto de beta más la componente del punto P de B, V, en la dirección Y con respecto de Z. Aquí en el punto P, en el plano medio, se considera que la deformación angular en XZ y la deformación angular en YZ son 0, porque es es el plano medio o el plano neutro. Ajá. Entonces, al tener estas dos condiciones iguales a 0, estas dos que acabamos de escribir, podemos reescribir las ecuaciones igualadas a 0. Ajá. Y entonces escribir U en función de, U para el punto P, o sea, de U del punto P con respecto al punto P', W en X con respecto de alfa por Z, más una función de superficie X y Y, igual para B, menos una, o sea, despejando aquí, B en Z, ajá, entonces tendremos W en Y, en beta por Z, más la función de G por X. Entonces, U va a ser igual a U, el desplazamiento en el punto P' del plano medio,
menos Z por WX, que es la primera. Ajá. Esa sería la diferencia del desplazamiento. Y B sería el desplazamiento en Y. Ajá. Y finalmente el desplazamiento en Z, W es igual a W minúscula. O sea, cuantitativamente consideramos que el desplazamiento en Z prácticamente no se da. O sea, se mantiene constante. Ajá. ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto? Nos vemos entonces el lunes. Que pasen un buen fin de semana y cuídense mucho. ¿Ok? Ok, gracias, profe, igualmente. Gracias, igualmente. Hasta luego.